comparte. Ahí está. No, ahora no veo la presentación. Algo hice, algo moví. Pero bueno. A ver, bueno, continúo. No logro ver la presentación. Algo moví y se fue la presentación. Entonces, perdón, estaba en que puede haber conflictos entre las AFORES y los asegurados. Puede haber conflictos entre las AFORES y los beneficiarios. Es decir, los elementos subjetivos que yo tengo en un conflicto de seguridad social son totalmente diferentes a los que tengo en un asunto laboral. Entonces, el ámbito de validez personal, diría Kelsen, es diferente en los conflictos laborales y en los conflictos de seguridad social. Nuestra Ley Federal del Trabajo, en su artículo primero, habla que esta ley reglamenta las relaciones obrero-patronales. Acabo de decir que en los conflictos de seguridad social no hay problema con el patrón. Entonces, esto implica que la Ley Federal del Trabajo no es el ordenamiento idóneo para regular los conflictos de seguridad social. Estamos mal en México regulando un conflicto de seguridad social que de entrada no está en la Constitución. Y encima lo reglamento en una ley laboral, Ley Federal del Trabajo, que la última reforma data de 2019, e instituye un procedimiento laboral para resolver conflictos entre organismos de seguridad social y asegurados. O sea, la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo a los 4 ámbitos de validez, que ahorita voy a referir de la norma jurídica en la doctrina, no es el instrumento idóneo para regular en el mundo ningún conflicto de seguridad social. Hay países que así lo tenemos. El mío es el caso, es el ejemplo donde lo de seguridad social lo someto a la materia laboral como si fuera lo mismo. Y es totalmente diferente. Entonces, los 4 ámbitos de validez por los que digo que la Ley Federal del Trabajo no es el ordenamiento jurídico idóneo. El primero es el personal. En la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo le es aplicable a patrones y trabajadores. Nada más. Los elementos subjetivos de la seguridad social son asegurados, beneficiarios, las AFORES, los organismos de seguridad social, pero no el patrón y el trabajador. Entonces, por ámbito de validez personal, la Ley Federal del Trabajo de entrada no es el ordenamiento idóneo. Lo es la Ley del Seguro Social o las leyes de seguros sociales. Vamos por el siguiente ámbito de validez, el ámbito de validez material. El ámbito de validez material tiene por efecto regular el contenido de la norma. ¿Qué regula la materia laboral? Relaciones obrero-patronales, es decir, relaciones de prestaciones laborales, vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, todo lo que tiene que ver directamente con mi relación de laboral, con mi contrato de trabajo que yo firmé o con el contrato colectivo que tengo. Las prestaciones de seguridad social, su ámbito de validez material no son derechos laborales, son derechos de seguridad social. O sea, voy a encontrar ahí por excelencia pensiones. Pensión por incapacidad permanente si tuve un riesgo de trabajo, pensión por muerte si falleció el asegurado, pensión por invalidez, que en algunos países le llaman minusvalías también, pensión por cesantía, pensión por vejez, lo que es el modelo de guarderías y prestaciones sociales. O sea, es la protección del individuo ante un infortunio. Esa es la gran diferencia con la materia laboral. La materia laboral me ve cuestiones netamente de relaciones de trabajo, a diferencia de la materia de seguridad social que dirían desde la cuna a la tumba. Entonces, me protege al individuo contra cualquier infortunio. Entonces, de entrada, el ámbito de validez material tampoco corresponde. Las leyes del seguro social son los ordenamientos idóneos para que a nivel mundial hagamos la regulación de las controversias de seguridad social. ¿Sí? Ahora bien, el ámbito de vigencia, bueno, sí, ese sí corresponde porque la Ley Federal del Trabajo es vigente, y el ámbito del territorio también es la República Mexicana, conformado por sus 32 estados y la Ciudad de México, anteriormente llamada Distrito Federal. Pero a partir de una reforma que hicimos en México ya no le llamamos DF, Distrito Federal, sino le llamamos Ciudad de México. Entonces, pero los 2 primeros ámbitos que acabo de exponer, el personal, es decir, el sujeto al que le es aplicable el ordenamiento,
y el ámbito de validez material, el objeto de la norma, no corresponde entre lo laboral y el derecho de la seguridad social. Uno de los tratadistas en México, el doctor Néstor de Buen, que inclusive es conocido en Latinoamérica, refiere que una deformación ha tratado de regular al derecho de la seguridad social al amparo de las normas laborales. Que esto es un error, dado que el tener conocimiento en lo laboral no entraña el tener conocimientos de seguridad social. Son dos materias totalmente diferentes. Los tribunales laborales, a partir de este año, se tiene proyectado que entren en 8 estados de la República Mexicana y los demás irán entrando paulatinamente. Al día de hoy, indebidamente siguen conociendo las juntas federales de conciliación y arbitraje dependientes del Ejecutivo. Se aplica un procedimiento laboral especial, simplificado, porque es un ordenamiento simplificado, por lo mismo que les comentaba, es tratar de hacer a la seguridad social que se resuelva en un plazo breve, razonable, porque si no lo resuelves en un plazo razonable, estás vulnerando derechos fundamentales. Entonces, la Corte Interamericana y la Corte de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, han resuelto asuntos de seguridad social. Estos asuntos de seguridad social, la Corte, tanto europea como la de Estrasburgo, sí entiende que las controversias de seguridad social son totalmente diferentes a los conflictos laborales, que no son lo mismo. Entonces, la seguridad social se ha visto a nivel internacional resuelta por estas dos cortes. Hay que recordar que para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que quizá es lo más cercano a nosotros como latinoamericanos, hay que agotar todos los procedimientos en el territorio nacional que cada quien tiene. Entonces, por excelencia, casi curiosamente, los casos más emblemáticos de las prestaciones de seguridad social se han dado en Perú. El caso más emblemático con el que se abre el tema de la justiciabilidad de la seguridad social a nivel mundial es el caso de 5 pensionistas versus Perú. Entonces, la Corte entra a resolver las controversias, la Corte Interamericana entra a resolver controversias de seguridad social a partir de dos líneas. La seguridad social como un derecho autónomo, que es lo que yo estoy propugnando en mi país, que se regule como el derecho autónomo que es. Entonces, la Corte Interamericana justiciabiliza las prestaciones de seguridad social como un derecho autónomo, no vinculado al laboral, que es totalmente diferente. En todos los países, no solo en México, es diferente. De hecho, en España tienen tribunales sociales y en los tribunales sociales se ve concretamente los asuntos de seguridad social. Entonces, la Corte Interamericana resuelve la justiciabilidad de la seguridad social como derecho autónomo. Es donde habla del plazo breve, que ahorita voy a hacer referencia, el plazo breve para referir estos conflictos. Y también ha hecho posible la seguridad social a través de los derechos civiles y políticos. ¿Cuál concretamente? Lo que es el derecho a la igualdad. ¿Por qué esta parte de la igualdad? Porque tenemos que en México las personas del mismo sexo no están reconocidas como beneficiarios en nuestra legislación de seguridad social. Entonces, cuando acuden a los institutos, normalmente se les niegan los derechos de la pareja. No obstante que en México sí tenemos reconocido el matrimonio igualitario. Entonces, la Corte Interamericana ha justiciabilizado la seguridad social como un derecho vinculado al principio de igualdad y a la no discriminación. Y en razón de eso ha sentenciado el caso Duque versus Colombia, es un caso donde es una pareja del mismo sexo que reclama las prestaciones del que fue su pareja en vida, y a través de este principio se ha hecho justiciable el derecho de la seguridad social, lo que muchos le llaman en Latinoamérica y en México litigio estratégico. Es decir, empleo un derecho civil para hacer justiciable un derecho de seguridad social. Eso no está mal, es diferente a lo de someter las normas procesales laborales bajo lo de seguridad social, que es de verdad que terrible. No, lo que pasa es que los derechos humanos, el derecho laboral, el principio de igualdad, el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la seguridad social, son derechos humanos. El derecho a la seguridad social está reconocido
como un derecho humano en diferentes textos constitucionales que han sido ratificados por el Senado en México. Entonces, los derechos humanos son indivisibles, son interdependientes, están interconectados. Eso implica que la violación de un derecho humano puede traer aparejada la violación de otro derecho humano. O sea, si yo transgredo el principio de igualdad porque no te quiero dar las prestaciones de seguridad social, están interconectados los derechos. O sea, a veces un derecho me sirve para reclamar otro derecho. Eso es lo que hace la Corte Interamericana. Dado el principio de interdependencia e indivisibilidad, a la luz de un derecho humano, sentencia otro derecho humano. Concretamente, el principio de igualdad, principio de no discriminación, para sentenciar los casos de seguridad social. Otro caso ha sido el del plazo razonable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de Estrasburgo han dicho que el plazo razonable, que las controversias de seguridad social tienen que resolverse en un plazo razonable. Este plazo razonable va a depender el tipo de asunto que yo tenga. O sea, no hay una regla general para todo. En las sentencias de Corte Interamericana y de la Corte Europea, este plazo razonable lo vinculan dependiendo de la naturaleza del conflicto que yo tenga. O sea, no es igual para todos. No puedo decir a rajatabla, en 3 años se tienen que salir los asuntos de seguridad social. No, hay que revisar el caso, la naturaleza del asunto. Y básicamente establece como postulados que el plazo razonable tengo que ver la complejidad del asunto. Un asunto que es complejo se tarda más en resolver que otro que no lo es. Tengo que ver quiénes son las partes involucradas en el asunto y las prestaciones demandadas. Curiosamente, hoy en día los tribunales internacionales dialogan y tanto la Corte Europea, en los casos Salesi, que ha tenido a Salesi, y la Corte Interamericana coinciden. En la Corte Interamericana, el caso de 5 pensionistas es el que abre la brecha para resolver las controversias de seguridad social en el Tribunal Europeo. En el Tribunal Interamericano, coinciden en señalar que los conflictos de seguridad social tienen que resolverse de manera autónoma, sea como un derecho humano autónomo, o bien resolverse vinculado con otros derechos, en este caso el principio de igualdad, no discriminación, el plazo breve, el plazo de debido proceso, que tienes que observar las reglas procedimentales dentro de la secuela procedimental. Sí, cuando utilizas el procedimiento adecuado, pero en este caso tenemos procedimientos que no son los adecuados, porque la materia de seguridad social es autónoma, cumple con las reglas que ha marcado la doctrina de autonomía. El derecho a la seguridad social está reconocido normativamente en instrumentos internacionales y nacionales. O sea, en la parte sustantiva hay un reconocimiento, pero en la parte procedimental es donde no está esa autonomía, porque estamos sujetando a procedimientos laborales estas controversias. Entonces, es autónomo en lo sustantivo, en los derechos que prevé, dependiendo el caso concreto de cada asegurado, de cada beneficiario, y además, pero no tiene una autonomía procedimental. Tiene una autonomía didáctica, claro, en las facultades de Derecho se imparte la materia. En México, la Universidad de Anáhuac, que es donde soy profesora investigadora, tenemos la materia de seguridad social y tenemos la materia laboral disgregadas, no las tenemos juntas porque no es lo mismo, son diferentes, como he venido planteándolo a lo largo de mi ponencia. Entonces tenemos una autonomía didáctica, tenemos una autonomía científica, claro, existen libros de seguridad social, existen artículos de seguridad social donde no lo vinculo al laboral, o sea, yo a la hora que la verdad es que mis líneas de investigación, como lo dijeron, son lo social. Entonces, cuando yo escribo en materia laboral, me dedico a ver la ley del trabajo y sus ordenamientos reglamentarios, los reglamentos de trabajo, los contratos colectivos. Pero cuando escribo en materia de seguridad social, me aboco a lo que son las pensiones. Entonces, en lo científico, existen libros laborales y existen libros de seguridad social, existen tratados de seguridad social. Entonces, tengo una autonomía científica. Tengo una autonomía normativa, claro. Partimos en México se parte de la Constitución, como se los he venido diciendo, por jerarquía de normas. Nuestros 2 artículos que regulan la parte laboral
es el artículo 5º, donde se establece el derecho humano en lo individual, el derecho humano de todo individuo mexicano a trabajar. El 123 constitucional apartado A es donde ya me regula los derechos laborales de un trabajador de la iniciativa privada con un patrón de la iniciativa privada, porque en el apartado B en México tenemos lo que es el trabajo de los burócratas, es decir, el trabajo que presta el trabajador que presta el servicio para una entidad de gobierno. Por ejemplo, que es mi caso, yo trabajo en el Congreso, trabajo en la Cámara de Diputados de México. Entonces, mi relación laboral no se regula por el A, sino por el B del artículo 123. Tengo una ley federal del trabajo que deriva de esta ley, de esta constitución. Tengo reglamentos de trabajo, tengo contratos de trabajo, y que en México los contratos de trabajo pueden ser sustitutivos de la Ley Federal del Trabajo cuando contienen prestaciones superiores, es decir, prestaciones legales. En la Seguridad Social no tengo eso. En la Seguridad Social tengo el artículo 123, apartado A y apartado B, porque el A viene contemplado lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, el instituto que atiende a los asegurados de la iniciativa privada. Y en el B tengo al ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. O sea, la seguridad social engloba trabajadores de la iniciativa privada en el A, apartado A, 123, y trabajadores del Estado en el B, porque también tenemos que tener seguridad social. La seguridad social, la Organización Internacional del Trabajo la califica como parte del trabajo decente. Si no hay seguridad social, no hay trabajo decente en ninguna parte del mundo. Es un organismo internacional, la OIT. En 1982 se habla de trabajo decente en OIT y de ahí baja a todos los países. Entonces, esta seguridad social la tengo en el 123A y en el 123B, y de ahí me voy a la ley del seguro social, a la ley del ISSSTE, a la ley del ISFAN, porque aquí los militares se regulan por la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. O sea, en México tengo 3 grandes leyes de seguridad social. La ley del seguro social, que se encarga de los asegurados de la iniciativa privada, la ley del ISSSTE, que se encarga de los trabajadores al servicio del Estado, y la ley del ISFAN, que son los militares. Y en México se tienen esos 3 rubros, está cubierta el derecho a la seguridad social. Esa ley de seguro social es totalmente diferente a la ley federal del trabajo. Tiene prestaciones diferentes, la prescripción opera de manera diferente. En México las pensiones son inextinguibles. Las prestaciones laborales sí prescriben. Entonces, posteriormente abajo en jerarquía de normas, después de las leyes de seguridad social, pues tengo lo que son los reglamentos de esas leyes. La ley del seguro social, la que regula todo lo de los trabajadores del apartado A, tiene más de 20 reglamentos. La ley del ISSSTE igual, tiene 20 normas reglamentarias que derivan de esa ley de seguros sociales. Y la ley del ISFAN es un poco menos, debe andar como en unas 10 leyes reglamentarias. Y abajo tengo los acuerdos institucionales de los organismos de seguridad social, o sea, las normas internas que regulan los organismos de seguridad social, que ahorita con lo de la pandemia ha habido bastantes acuerdos, porque a raíz de estas cuestiones la seguridad social actúa como paliativo y se están expidiendo acuerdos para que los cobros de pensiones se hagan de manera electrónica, para evitar que los adultos mayores, que además son los grupos vulnerables, acudan a una sucursal bancaria y estén en peligro su vida por cobrar una pensión. Entonces, ese tipo de acuerdos, para que tengan una idea, son los que dictan estos organismos. Ante una pandemia, lo último que quiero ver es a una persona cobrando una pensión de cesantía en una institución. Entonces lo cobran a través, les hacen el depósito electrónicamente y ellos lo pueden sacar a través de una tienda, cuando normalmente lo que hacían es que ellos acudían al centro a cobrar su pensión. Se están sacando, por ejemplo, muchos acuerdos sobre la ayuda de desempleo, las AFORES, como también a través de un SPEI pagar esta ayuda. Entonces esos acuerdos forman parte de la normativa de seguridad social, que yo no los tengo en la materia laboral. Y además la jurisprudencia ha sido otra gran falla. La jurisprudencia en mi país, los tribunales laborales, los tribunales del Poder Judicial, son los que hacen jurisprudencia para la materia de seguridad social. En mi país, para resolver los conflictos de seguridad social, no se les exige conocer la materia de seguridad social. Solo se les exige conocer la materia laboral.
Gran error. ¿Cómo voy a resolver yo como juzgador, y que aquí debo de tener muchos juzgadores, asuntos para los que no estoy capacitado, porque lo mío es lo laboral? A mí me dotaste de competencia en la Constitución para resolver lo laboral, y la praxis ha sido la que indebidamente ha hecho que yo resuelva conflictos de seguridad social cuando a lo mejor no estoy capacitado para resolverlo, porque mi rama de especialidad es lo laboral, no la seguridad social o no lo social. Porque si tuviéramos jueces de lo social, ahí sería otra cosa. Porque el juez de lo social, ese te debe de conocer toda la rama del derecho social, que de hecho es muy reciente. En México es muy nueva en razón a lo civil. La rama civil pues data desde Roma, los romanos con el derecho civil, el corpus juris civilis, desde ahí data el derecho civil. El derecho social no. En México, de hecho México, con orgullo lo digo, es el pionero en reconocer derechos sociales. Ninguna otra constitución. La constitución de Weimar, la alemana, es de 1919. En México, desde 1917, ya hablábamos de derechos sociales y distinguíamos entre lo social y lo de seguridad social. Entonces, creo que falta el disgregar, el darle una autonomía al derecho de la seguridad social procedimental, porque sí la tiene, didáctica, científica, académica, lo acabo de referir, sustantiva, pero no tiene una autonomía procedimental. Entonces hay que dotarla de esta autonomía procedimental, hay que nuestros jueces, nuestros juzgadores conozcan esta materia, se especialicen en la materia de seguridad social, en lo social, y no se restrinja a exigirles un conocimiento de lo laboral, que insisto, trae una limitante. Ser laboralista no entraña el germen de la seguridad social. Eso nos tiene que quedar muy claro a nivel mundial, porque hay países que tenemos este problema. O sea, tenemos procedimentalmente unidas a la seguridad social con el derecho laboral. Hay países que en España lo han entendido perfectamente, en Argentina también. En Argentina hay salas de lo social. Para ponerles un ejemplo, en Latinoamérica, Argentina tiene tribunales especializados en sociales. España pues tiene una sala, tiene salas sociales. Entonces se ha entendido el que las materias tienen que tener procedimientos adecuados. Y es que los procedimientos laborales funcionan para lo laboral, funcionan de acuerdo a la naturaleza jurídica de las dos partes contendientes, el patrón y el trabajador, el sindicato o el patrón. Pero la seguridad social tiene otra naturaleza jurídica. No es lo mismo que laboral. Lo laboral es mi salario, mis prestaciones con las que yo subsisto y me contrato. La seguridad social no. La seguridad social es aquello que viene a paliar cuando a mí me pasa una contingencia. Para eso se pensó. Tengo un riesgo de trabajo, no puedo ir a trabajar, mi relación de trabajo va a estar suspendida. De hecho, las prestaciones laborales, si yo no presto el servicio, mi patrón no tiene, mi empleador, como dicen en Latinoamérica y en la OIT, en México utilizamos la palabra patrón. Mi patrón, por consecuencia, si no estoy trabajando, no tiene la obligación de pagarme un salario. Luego, entonces, ahí ¿quién entra? El derecho de la seguridad social. Te voy a dar un subsidio que está previsto en una ley de seguros sociales para paliar el disfortunio de una contingencia llamada incapacidad permanente total o incapacidad permanente, o la muerte, en el peor de los casos. Cuando fallece el asegurado, el proveedor, pues al patrón me dará las prestaciones laborales de cuyos, pues la prima de antigüedad, me va a pagar el aguinaldo proporcional hasta lo que trabajó, pero el organismo de seguridad social tiene que darles a los beneficiarios las pensiones. ¿Para qué? O sea, lo laboral, la indemnización es un solo pago y así se acabó. Las pensiones son las que van a proveer a los beneficiarios del sustento para que puedan vivir, en el caso de la viuda, de por vida. En el caso de los hijos en México se restringe a los 25 años si estás estudiando, a los 16 sí no. Entonces, si es un beneficiario que su padre fallece teniendo 2 o 3 años, la pensión es el paliativo que va a venir a sustituir la ausencia de prestaciones laborales. Su naturaleza es distinta, son contenidos distintos, ordenamientos distintos. Debemos de pugnar por esta autonomía procedimental y regular las controversias de seguridad social de acuerdo a su contenido. Las pensiones de vejez y de cesantía
No podemos esperar lo que tardan los asuntos laborales. Son asuntos donde el señor tiene 60 años. Difícilmente en México, con ahora sí que las normas que tenemos de contratación, lo más que quieren son gente de 30 años. Difícilmente a los 60 años en México te puedes emplear. Entonces no vas a tener prestaciones laborales. ¿Qué es lo que vas a tener? Prestaciones de seguros sociales. Entonces, yo he sido, a través de mis escritos, de mis libros que tengo en mi país, y también en el extranjero, como escucharon en la hoja de vida, he propugnado porque estas pensiones de vejez y de cesantía ni siquiera se lleven en forma de juicio. O sea, es un simple llenado de requisitos, tener X número de semanas cotizadas, tener 60 años en adelante. Entonces, que sea un mero requisito de ver para la autoridad si estoy dentro de los supuestos de los requisitos. En México se exigen 1,250 semanas, que estamos hablando de 25 años. O sea, si tengo los 25 años cotizados, tengo 60 años y ya no tengo trabajo, ¿para qué llevar un juicio? No tendría que verificarlo la autoridad y si está correctamente los requisitos, dotar de la pensión. Si la autoridad va a interponer un juicio, dotar de la pensión, porque finalmente estás cumpliendo, es un catálogo de requisitos. En México los asuntos tristemente tardan. Con la Junta tenemos un rezago, con la Junta Federal tenemos un rezago desde 2008. Imagínense nada más. O sea, la gente se muere sin cobrar la pensión y no restituyes derechos. Y eso como abogado, porque aparte de académica, pues durante un tiempo estuve litigando, pues te deja mal como abogado porque no puedes restituir los derechos vulnerados. O sea, salen los laudos en México, que son las sentencias, cuando el trabajador ya no está. Entonces no estamos cumpliendo con el objetivo porque estamos equivocando los procedimientos. Tenemos procedimientos laborales que no son acordes a la materia de seguridad social. Con esto termino mi intervención. Desde mi punto de vista es aplicable a los países donde no está esta autonomía. Queda a sus órdenes por si hubiera alguna duda o alguna inquietud que quisieran compartir desde el punto de vista del derecho comparado en sus países, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta al respecto.